Buenas tardes, soy José Ángel Martos, editor de Diéresis, y hoy iniciamos este ciclo que en cierta manera yo diría que ya es un clásico aquí en la Casa del Libro del Passeig de Gràcia, dedicado protagonizado por Antonio Fornés, que es filósofo y autor de varios libros en Diéresis, todos ellos de divulgación en torno a los temas filosóficos, como, bueno, los tenéis aquí delante, algunos ya los conocéis: Reiníciate, Creo aunque sea absurdo, Viaje a la sabiduría, y más recientemente Son demócratas las abejas, que es un título publicado durante la pandemia. Este ciclo nosotros ya lo iniciamos, yo creo que en 2018 prácticamente, y bueno, y el éxito ha hecho que lo continuamos realizando, ocupando estos lunes, estas tardes de los lunes de Casa del Libro, que tiene especial mérito todos los que han venido. Realmente es un paraíso poder estar aquí, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo fuera, que estaría más cercano al infierno o al diluvio universal, ¿no? Antonio, en anteriores ciclos que tuvimos que parar a consecuencia de la pandemia, había hablado de muy diversos temas, y en todos había demostrado siempre la misma capacidad de traer hasta nosotros temas que a priori parecen complejos y difíciles, pero que están en la raíz de nuestras principales preocupaciones. Bueno, el tema del paraíso, obviamente, lo vamos a ver en estas 3 jornadas, es algo en lo que todos hemos pensado, pero antes el tema de la angustia. La angustia, analizada por los filósofos y desde siempre, es uno de los grandes temas. Podría parecer, un tema un poco raro, pero unos días después de realizar la última conferencia del ciclo, apenas unos días, estallaba la pandemia, con lo cual el tema de la angustia estuvo en nuestras reflexiones muy fresco por la actualidad, y estábamos un poco iluminados gracias a tus conferencias. Anteriormente había hablado de temas como la filosofía medieval, algunos de los filósofos medievales que además le interesan, pues es una época que reivindica mucho, y supongo que tendremos ocasión de volver en alguna nueva charla, porque nos quedaron muchos filósofos que analizar. Pero ahora, cuando con Casa del Libro comentamos la posibilidad de reemprender las charlas, él sugirió enseguida este tema del paraíso, y además hoy tenemos la gran fortuna de poder hacerlo coincidir con una efeméride importante, que es que el pasado 14 de septiembre se cumplieron 700 años de la muerte de Dante, del gran filósofo, del gran autor, del clásico florentino, en definitiva. Y su comedia, luego conocida más ampliamente como la Divina Comedia, tiene el tema del paraíso como prácticamente el eje, y sus consideraciones, bueno, ahora nos lo va a explicar mucho mejor, nos han marcado a todos los occidentales, yo creo, todo el pensamiento de Occidente. Así que, bueno, que es un tema que, después de la angustia y de un año y medio de pausa, Antonio, por favor, llévanos al paraíso. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Casa del Libro por volver a acogerme en un ciclo de charlas, conferencias, un tema que a priori puede parecer difícil como es la filosofía. Intentaré que sea lo más interesante posible, y sobre todo darles las gracias a ustedes, ¿no? O sea, si ya en estos tiempos de pandemia y pospandemia ya acudir a un acto cultural ya puede calificarse de heroico, en un día como hoy, con la lluvia, los truenos, pues ya podríamos decir, acorde con el título de la charla, que ustedes ya se merecen directamente el paraíso, ¿no? Ya se lo han ganado por el hecho de venir aquí. Bien, pero justo, y antes de empezar, también decirles una cosa. Claro, es un ciclo de 3 charlas en las cuales haremos siempre un paralelismo. Iré dando algunos apuntes, algunas ideas, algunas reflexiones sobre la construcción política del paraíso, qué significa el paraíso, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo lo iremos ilustrando con grandes pensadores, ¿de acuerdo? O con grandes, digamos, obras maestras de la literatura. Empezamos por Dante. Claro, en el caso de hoy vamos a hacer una cosa. Ayer, cuando empecé a preparar
4 apuntes para las charlas que ahora me di cuenta del tamaño de la ambición, ¿no? Porque claro, hablar del paraíso, dar unas ideas sobre el paraíso y luego acometer la Divina Comedia es como, por hacer un paralelismo con San Agustín, si ustedes recuerdan cuando intentaba el niño de San Agustín llenar el mar, meter el mar en un agujero de arena, pues prácticamente estamos en las mismas condiciones. Lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar y cuando lleguemos 40-45 minutos, para no castigarles, pues ustedes querrán cenar, si ha dejado de llover, si ya tiene una vida normal, lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Y como decía, vamos a hablar del paraíso y solo pensar en el paraíso ya nos aparece un primer problema, que tiene que ver con lo que desde mi punto de vista es el desastre de la modernidad. Y habrán que a lo largo de la conferencia, como siempre, remeteré contra la modernidad porque es una de mis obsesiones. ¿Por qué? Porque fíjense que, no sé si recuerdan el libro de Mircea Eliade, del mito de eterno retorno, la idea a lo largo de la humanidad, en cualquier civilización, en una época dorada, antigua, al principio de todos los tiempos, en los cuales los hombres estaban en contacto con los dioses, vivían mucho más felices, vivían en el paraíso, es una idea que prácticamente tienen todas las civilizaciones, da igual. De hecho, Mircea Eliade dice que el hombre primitivo lo que intenta en cada acto es copiar y repetir los actos de los primeros padres, aquellos que vivían con los dioses. Es decir, tenemos una idea de que siempre ha existido el mito este del paraíso, ¿no? Y durante siglos, durante miles de años, el hombre ha anhelado el paraíso, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es el paraíso? El hombre ha suspirado por ese lugar de silencio, ¿no? Plagado de ríos cristalinos, con árboles frutales. El paraíso es un huerto algo cerrado, y aquí ya nos encontramos en el primer problema, ¿no? Después de miles de años anhelando el paraíso, construyendo el paraíso, imaginen que a un humano moderno le encerrasen en el paraíso, un sitio sin móvil, sin Twitter, sin Netflix, en silencio, donde poder beber agua y comer melocotones. Claro, la gente pediría salir del paraíso ya, ¿no? Entonces es el primer problema de la modernidad. El anhelo de miles de años resulta más un castigo que un paraíso. Y ya ven aquí la primera idea de que evidentemente la idea de paraíso es evidentemente cultural, histórica, cambio y por tanto inevitablemente político. Fíjense que en realidad, como reclamo para estas charlas, para que hubiese tenido más gente, para que hubiese parecido más interesante, sería haberlo hecho sobre el infierno, ¿no? Porque en su truculencia siempre parece que tiene más interés. De hecho, sí, si recordarán ustedes, Dante vivió prácticamente los últimos 20 años de su vida en el exilio, fundamentalmente en Verona. Entonces era conocido, y cuando Dante caminaba por Verona y él fue publicando la Divina Comedia en partes, primero el infierno, luego el purgatorio y luego el paraíso. Cuando la gente veía pasar a Dante, se callaba y murmuraba: ese es el hombre que ha estado en el infierno, ¿no? Porque claro, sus imágenes son tremendas. Aquí había puesto, no sé si se ve bien, esta imagen, es una ilustración de Gustavo Doré, de Ugolino y el arzobispo Ruggeri, ¿no? Aunque no hablan del infierno solo esto. Ugolino es un traidor político que traiciona a la ciudad, y el arzobispo Ruggeri es el que está al mando de la ciudad, y esto es histórico, lo castigó, lo encerró en una celda y lo castigó junto con sus hijos a morir de hambre. Entonces Dante inventa que el castigo para los dos, porque Ugolino como traidor ha de ir al infierno, pero el arzobispo, por haberle dado esa muerte tan terrible también, se inventa un castigo en el cual Ugolino durante la eternidad pasará su vida en el infierno comiéndole la cabeza para saciar su hambre al arzobispo Ruggeri, ¿de acuerdo? Que además sentirá como le comen la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces es una imagen tan truculenta que hoy, igual que hace 2000 años, nos llama la atención, ¿no? Nos altera. En cambio, la idea del paraíso, curiosamente, ha pasado de moda. Por eso, pero en realidad, y como veremos, intentaré mostrarle, hay mucha más filosofía, y mucho más filosofía en la construcción del paraíso que no las construcciones del infierno, que al final suelen ser muy parecidas, y al final siempre nos impresiona que nos quemen, nos rollan la cabeza o nos destrocen, ¿no? En ese sentido. Como les decía, en estas charlas iremos alternando unas pequeñas reflexiones sobre la cuestión del paraíso, que yo espero culminar en la última charla, la charla dedicada a Chevengur, a Platonov, que es un autor moderno comunista, ¿de acuerdo? Porque ahí fusionaremos paraíso y autor. Entonces, en esta primera y segunda charla iré dándoles algunas pinceladas, algunos apuntes de algunas ideas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos para allá.
La siguiente imagen, no tengo muchas diapositivas, pero para sorprenderles un poco, vamos a empezar con esta imagen. Aquí tenemos de un lado a Haile Selassie. Haile Selassie fue emperador de Etiopía, de acuerdo, rey de reyes, león de Judá, el último descendiente del rey Salomón. Él se consideraba, toda su dinastía se consideraba descendiente del rey Salomón, de acuerdo. Recuerden que Etiopía es un país cristiano, pero no por colonización, sino por tradición, de acuerdo, por los que vinieron desde Egipto. Y yo siempre desde pequeño tuve obsesión por este personaje, de acuerdo, porque él y su familia se consideraban herederos del resultado de la unión entre el rey Salomón y la reina Esa, de acuerdo. Y entonces, junto a él está esta chica que siempre me ha parecido muy guapa, aparte de grandísima periodista y escritora, que es Oriana Fallaci. Y Oriana Fallaci una vez entrevistó a Haile Selassie. Entonces le hizo una pregunta que, bueno, a nosotros nos parecen muy pertinentes, pero que sorprendió a Haile Selassie. A Oriana Fallaci le preguntó, pero emperador, ¿cómo es posible que en Etiopía haya tantos pobres? Porque no hace algo para acabar con la pobreza y con los pobres, ¿no? Entonces Haile Selassie dudó unos segundos, no sabía qué contestar, y al final dijo, pobres ha habido siempre. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiero decir con esta metáfora? Que nosotros, la modernidad está convencido, por razones en el fondo muy poco racionales, de que tarde o temprano, gracias a la acción del hombre, el mundo cambiará, y que además cambiará para bien. Entonces esto es una idea occidental y que pertenece a la modernidad, muy reciente. Durante siglos el hombre ha pensado justo lo contrario, ¿no? Que hubo una época dorada, recuerden la sesión de los trabajos y los días, la época del oro, luego de plata, la de bronce, luego la de hierro, que es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Antes, si recuerdan, en la Edad Media los monjes que escribían Mundus senesci, ¿de acuerdo? El mundo envejece, el mundo se acaba. Entonces siempre ha habido esta idea de que lo peor es lo que tenemos y lo bueno quedó atrás. Esto la modernidad lo ha cambiado y por eso estamos convencidos de que cambiará. Fijémonos ya una primera reflexión. Al principio, el paraíso estaba detrás, ¿de acuerdo? Una cosa que ocurrió y que pecamos, ¿no? Un Prometeo, a la Eva, lo que sea, y se acabó. Luego, como el hombre, verán en otros temas de la charla, necesita inevitablemente la esperanza, el hombre lo que hizo fue coger ese paraíso primitivo y ponerlo delante, pero no en la tierra, sino en la trascendencia, en el más allá, ¿de acuerdo? La ciudad de Dios, San Agustín. Paraíso ha sido el principio, pero por simplificarlo mucho, hacer caricatura, si nos portamos bien, volveremos a él, primero en alma y luego cuerpo alma, en la trascendencia. Pero con la modernidad se da un nuevo avance, y es que el paraíso ya no solo está delante, sino que estará en la tierra, ¿de acuerdo? Esto empieza en el siglo XII. Esto empieza en el siglo XII con un monje que se llama Joaquín de Fiore, que ya se habla muchas veces de ellos a los que han acudido a mis charlas, ¿de acuerdo? Pero que es algo que ocurre, es decir, atrás, adelante, y ya estamos convencidos de que llegará. Esa esperanza, ese milenarismo de que el mundo es posible cambiarlo a través de la acción humana y cambiarlo para bien. Y a todos nos parece eso absolutamente razonable. Pero fíjese que es absolutamente razonable contra la historia y contra los hechos, porque no parece que el mundo avance hacia la gloria precisamente, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque tiene que ver con la antropología. Y a una humanidad que, me lo permiten, y con todos respetos, cada vez está más infantilizada y se niega a admitir que la vida, pese a que sea un hecho maravilloso y único, es al mismo tiempo una realidad llena de dolor y de fracaso. Eso es la vida, inevitablemente. Yo siempre suelo decir que la vida es una fiesta, pero es una fiesta que inevitablemente acabará mal. Lo que hacemos, por utilizar las palabras de Pascal, es colocar un decorado. Colocamos un decorado frente al hecho que ya sabemos que esto acabará mal, y esto nos entretiene y nos permite habitar la esperanza, ¿no? Fíjense que un ejemplo claro que hemos vivido justo en la pandemia, ¿no? En el momento más terrible de la pandemia, cuando prácticamente casi 1000 personas morían al día en España, ¿cuál es el mensaje que se transmitía? Es un momento de dolor, de recogimiento, es la esperanza, es decir, el hombre necesita endulzar a todas horas la vida con la esperanza. Pero eso ocurre, fíjense, en la modernidad. Pensemos en Séneca. ¿Cuál es el lema de Séneca? Sin miedo, sin esperanza. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora, y hace poco me pidieron para Infolibre un artículo sobre el estoicismo, porque el estoicismo parece que está de moda, etcétera. Es falso. El estoicismo de verdad no puede estar de moda, porque la modernidad, si algo odia, es el miedo, y si algo necesita es la esperanza. Fíjense, necesitamos tanto y tenemos tanto miedo
que, por ejemplo, hay gente, todos los negacionistas, que están dispuestos a no vacunarse por el miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Es decir, están dispuestos a arriesgarse a morir por el miedo a los efectos secundarios. Nos dejamos llevar por el miedo, ¿no? En ese sentido. Y luego, por supuesto, la esperanza aparece en esa exaltación obsesiva de eso que ahora viene a llamarse la felicidad, ¿no? Hay que correr desaforadamente hacia ese horizonte paradisiaco, que además, casualmente, ese correr hacia el horizonte paradisiaco implica casi siempre, por supuesto, comprar algo, participar del sistema capitalista, porque ese comprar nos llevará a ese futuro paraíso. Y solo un apunte, esto lo haremos porque si no, no voy a acabar, esto lo hablaremos el siguiente día, pero solo una idea sobre el tema de Adán y Eva. Es un tema que a mí me da la cabeza, le doy vueltas, es un tema del que habló Chestov, que es un filósofo de principios del siglo XX, y es un tema con el cual escribí estas palabras, y para terror de meditoras, lo digo que está aquí, estoy convencido de que hay un libro aquí. Digo para terror porque ya tiene unos cuantos ahí que le voy enviando, entonces ya la amenazo con uno más. Pero es un tema, porque fíjense, el tema de Adán y Eva es interesante, por si recuerdan. El pecado de Adán y Eva es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿de acuerdo? Cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, se hacen capaces de entender, de discernir el bien y el mal, y de hecho adquieren el conocimiento porque se dan cuenta de que están desnudos, ¿no? Entonces es curioso que el conocimiento se asocie a la pérdida del paraíso. Y Chestov reflexiona, es un tema que hablaremos en la siguiente charla, de que claro, quizá el comer del árbol del bien y del mal supuso la pérdida de libertad del hombre. ¿En qué sentido? En constreñir el mundo a la única elección entre el bien y el mal. Es decir, es un paso hacia atrás, no hacia adelante, un mundo previo en el que había más posibilidades que el bien del mal. Se constreñe el bien del mal y se constreñe el mundo al 2 más 2 es 4, ¿no? Y es un mundo además, y ya con esto acabo, solo es una meditación y hablaremos el próximo día, se constriñe también a Dios, porque un mundo en el que 2 y 2 es siempre 4, es en el mundo, como dice Chestov, en el que Dios ordenó una vez y obedece siempre, porque se obedece a sí mismo y a su mandato, ¿no? Entonces esta idea de la pérdida del paraíso como la pérdida, la ganancia del conocimiento, y que eso supone constreñir el mundo a limitarlo a una serie de cosas, es un tema interesante en el que hablaremos el próximo día. Y hecho este preámbulo, estas primeras ideas sobre el paraíso, entramos, porque si no nos dará tiempo, porque es un libro magno, en la Divina Comedia. Yo tengo un primer en la Divina Comedia, está todos los grandes pensamientos del hombre, todos los grandes anhelos, todos los perfiles del ser humano se colocan ahí, ¿de acuerdo? Obviamente, sobre la Divina Comedia de Borges, y yo la he escuchado un par de veces para ilustrarme con el maestro, ¿no? Entonces Borges dice, mira, hay muchos niveles de lectura, pero el nivel más importante, el único importante y el que les aconsejo, es el del placer el de coger el libro y leerlo, porque eso es inigualable. Y yo, yo se lo recomiendo, tanto si lo han leído como si no lo han leído, volver a leerla, porque hay un placer intrínseco simplemente en la belleza de las palabras de la Divina Comedia, y luego un placer en la lectura de una historia, en la aventura de un hombre que por A por B acaba primero en el infierno, de ahí pasa al paraíso y luego al cielo, ¿no? Eso sí, sin intentar ver todas las lecturas, que son algo muy medieval, diferentes, hermenéuticas, eso sí ya tiene un placer en sí mismo y hay que hacerlo. Y por eso, antes de empezar a analizar brevemente la Divina Comedia, me gustaría leer, porque ya que hablamos de la Divina Comedia, que menos que leerles 4 versos, para que vean un poco, si no lo han leído, cuál es el tema, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, he seleccionado uno que Borges también selecciona en su conferencia. Obviamente Borges, que cuando en la conferencia ya estaba ciego, los cita de memoria y en italiano. Ustedes han tenido mala suerte, ni de Borges, pues estoy yo, que no llego ni remotamente al nivel de Borges, entonces lo voy a leer en castellano y lo voy a leer, ¿de acuerdo? Pero es unos versos muy famosos. Está en el Purgatorio Dante, y todos digamos que metafóricamente el infierno es la noche, el purgatorio es el amanecer y el infierno, perdón, y el cielo es el día, ¿no? Entonces, vean por ejemplo cómo describe ese amanecer Dante, ¿no? Dice, a ver si lo consigo con la mascarilla, y creo que voy a morir ahogado hablando aquí. Dulce color de un oriental zafiro, cuajado en el espacio serenísimo del éter.
puro hasta el confín primero. Me devolvió a los ojos tal deleite que me evadí del aire mortecino que me angustiaba el pecho y la mirada. Mira, Dante es un poeta inigualable, ¿no? Yo he seleccionado aquí otros versos que me impresionan porque en estos Dante simplemente dice que atardece. La mayoría de nosotros diríamos atardece. Bien, Dante dice lo siguiente, ¿no? Si no encuentro, página 353. Sí, miren cómo define el atardecer Dante. Dice: ya era la hora que a los navegantes les enternece el corazón el día que han dicho adiós a los amigos caros, la que punza al reciente peregrino de amor si oye a lo lejos la campana que parece llorar el fin del día. O sea, Dante es un poeta entre los poetas. Simplemente el hecho de leer, de escuchar el sonido de las palabras de Dante ya nos alimenta, ¿no? En ese sentido, tenía un profesor que decía, y ahora hablaremos también de Petrarca, son los dos grandes poetas italianos, que Petrarca es el gran artista italiano de la historia, pero el gran poeta es Petrarca, ¿no? De hecho, si en Italia ustedes dicen el poeta es Petrarca, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, el estilo que van a utilizar Guido Guizzetti, Cavalcanti, Dante o Petrarca, el Dolce Stil Nuovo, toma el nombre de Dante. Esto sale en el Purgatorio de Dante, el Dolce Stil Nuovo, ¿de acuerdo? Bueno, les doy algún dato, por si no lo conocen, sobre Dante. Es conocido, nació en Florencia, es en una familia de la pequeña nobleza, ¿no? Y a los 9 años ocurre el gran suceso de su vida, y es que ve a Beatriz Portinari, ¿de acuerdo? Beatriz es la protagonista de la Divina Comedia, la persona que le lleva desde el infierno hasta el cielo. Es el gran amor de Dante, al que le dedicará también la Vita Nuova, donde explica todo esto. Dante a los 9 años, o sea, exactamente la relación que tuvo con ella, pero luego prácticamente de mayores, prácticamente no cruzaron una palabra, ¿de acuerdo? Y Dante se casó con otra mujer y tuvo 4 hijos. Lo mismo que le pasa a Petrarca, que no se casó, pero también tuvo hijos con otra mujer y no con Laura. Es decir, la relación es puramente platónica, de hecho, ni siquiera platónica, pero es el amor de la vida de Dante. En Dante como en Petrarca, esa donna angelicata, esa mujer que se va, digamos, espiritualizando, y ese amor que se va espiritualizando hasta el punto de que no solo salva a Petrarca, sino Petrarca la pone en el coro celestial, ahí justo al lado de Dios, ¿de acuerdo? Es la que salva al poeta, como veremos más tarde, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gran problema de la vida de Dante? Se mete en política, ¿de acuerdo? Él se convierte en un güelfo blanco, luego les explicaré qué son los güelfos, los gibelinos, qué diferencia entre los güelfos blancos y los negros, les explicaré en 5 minutos, porque sin la historia no se puede entender por qué Dante se dedica a la poesía. Se mete en política y además hace una cosa terrible en política. Es un momento de lucha, es un momento de caos en Florencia, digamos, de conflicto, y él intenta tomar un partido por la moderación, intenta ponerse en el medio. De hecho, incluso llega un momento en que le dejan gobernar en Florencia y llega a exiliar a su amigo Cavalcanti, a su amigo del alma, poeta Cavalcanti, ¿de acuerdo? Porque él intenta colocarse en el centro. Claro, esto, cuando hay un conflicto, lo peor que puedes hacer es colocarte en el centro. Tienes que buscar uno de los lados. Porque claro, evidentemente, a Dante se lo llevan por delante, ¿de acuerdo? En 1301 él morirá, 321, en 1301 él se va con una embajada a hablar con el Papa, con Bonifacio VIII, y justo mientras está con la embajada, los güelfos negros toman la ciudad, ya no podrá volver. Será condenado primero al exilio y luego será condenado a pena de muerte, ¿de acuerdo? Y de hecho prácticamente no podrá volver ni siquiera a ver a su mujer. Es cierto también, pues, en honor a la verdad, que en un par de veces le ofrecerán a Dante la posibilidad de volver, de amnistiarlo, ¿no? Algo también, pues eso, muy de la época actual de Cataluña, de amnistiarlo. Lo que pasa es que le ofrecen la posibilidad de amnistiarlo pagando una multa y admitiendo, entre comillas, su error, vamos a decirlo, ¿no? Y Dante no acepta. Dante solo, durante sus 21 años de exilio, dice que solo volverá en loor de multitudes, es decir, en gloria, no va a volver pidiendo perdón y pagando una multa. Y eso le costará no volver nunca a la ciudad, ¿no? Pero bueno, y aquí vemos otra cosa, y había apuntado aquí, que claro, Dante es un ser vanidoso. Pero claro, es un ser vanidoso, en realidad, ya les adelanto yo, como cualquier escritor, ¿de acuerdo? El escritor, que no existen los escritores no vanidosos. Los escritores, creo que estoy en Twitter y tal, son escritores que dicen que escriben para desarrollarse, pues lo sienten dentro, como diría
digamos Platón, mucho mienten los poetas. Es decir, porque ser es ser percibido, y lo que quiere un escritor es ser leído, ¿de acuerdo? Para eso escribe, si no se lo quedaría en su casa. De hecho, si yo solo quisiera pensar sobre la Divina Comedia, estaría en mi casa. Como yo, como cualquier escritor, quiero expresar lo que pienso o lo que escribo, estoy aquí. Y Dante es así, y esa vanidad le impide volver ahí, ¿vale? ¿Qué es en esencia la Divina Comedia? Esencialmente es un viaje místico, podríamos definirlo así, que va de la materialidad a la inmaterialidad, o si lo quieren, del pecado a la virtud. Si recuerdan ustedes el inicio de la obra, empieza así: a mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura por apartarme de la buena senda, ¿vale? Incluso, que claro, quiere decir, se halla en el pecado, ya explicaremos por qué se halla en el pecado. Y un par de versos más adelante llega a decir que solo la muerte es más cruel y amarga que ese estado de pecado en el que vive él, ¿no? Entonces, ahí empieza Dante, en el pecado, pero gracias a la intervención de Beatriz, primero a través de Virgilio, etcétera, pues irá recorriendo el mundo y será salvado, ¿no? En ese sentido. Por eso, en realidad, la obra es una extensión, y por eso decía que está todo, porque recorre todos los perfiles humanos, ¿no? Y va recorriendo todos los pecados. Y por ejemplo, a nosotros nos sorprenden cosas sobre la idea de los pecados en la Edad Media, ¿no? Porque cuando uno refiere a la Edad Media, inevitablemente piensa en el tema de la lujuria, perseguido, etcétera. Dante es muy tolerante con el tema de la lujuria, y, por ejemplo, coloca incluso a la gula como un pecado peor que la lujuria, ¿de acuerdo? En ese sentido, y para él, lo veremos, el pecado más grande, el peor, el más terrible, es la traición, en ese sentido, ¿vale? Detengámonos un momento en el tema de la relación entre Dante y Beatriz. Se ha discutido mucho si Beatriz existió o no durante tiempo. Ha habido gente que decía que Beatriz era un símbolo, era la teología, etcétera. Ya les digo yo que no. Beatriz existió de verdad, ¿de acuerdo? Otra cosa es que él lo utiliza, pues lo convierte en una metáfora, etcétera, pero es un personaje de la misma manera que Laura, para Petrarca, también existió, ¿no? Claro, a nuestros ojos la relación amorosa entre Dante y Beatriz nos parece casi ridícula, ¿no? Un señor que ve una vez a Beatriz de lejos, que además se casa con otro, y ya dedica toda su vida a Beatriz. Pero bueno, es algo muy de esa época, y es algo de ese género literario, ¿no? Porque la idea es que la Donna Angelicata ayuda al poeta primero a hacer buenos versos y luego a convertirse y a vivir feliz. Dante nos cuenta, y en esto quería pararme, por el tema también de la modernidad, que cuando se muere Beatriz, él entra en un estado de angustia y de depresión, y se cae en el pecado. En concreto habla del pecado de la lujuria, digamos. Bueno, se le va un poco la cabeza a Dante en esa depresión por la muerte de Beatriz. Y aquí me detenía yo porque pensaba, claro, probablemente en nuestros días, en un estado así, pues por ejemplo habría acudido a algún libro de autoayuda, ¿no? Los que dicen que en realidad, aunque no demos ni una, aunque seamos unos tuercebotas, en realidad somos fantásticos y basta con querer una cosa para triunfar, etcétera. O no sé, se les habría dicho que sea ecologista y que salga a pasear lentamente por la montaña los domingos para integrarnos con la naturaleza, la sostenibilidad, todo eso. Bueno, es la modernidad. Claro, Petrarca no es un hombre moderno, es un hombre medieval. ¿Y qué hace ante esa depresión? ¿Qué hace ante ese estado de angustia? Algo absolutamente revolucionario, y es ponerse a estudiar. Y además no ponerse a estudiar cualquier cosa, sino ponerse a estudiar filosofía, ¿de acuerdo? Porque él, entonces, sus conocimientos de filosofía eran limitados. Claro, entonces, curiosamente es el conocimiento, el esfuerzo racional e intelectual por conocer el mundo, que es la filosofía, la que salva a Petrarca y que le reconduce, pues, a escribir la Divina Comedia y a rehacerse como ser humano, ¿no? Bueno, pues hay también un tema de reflexión, ¿no?, sobre qué es la autoayuda. La verdadera autoayuda debería ser la filosofía, porque es la ciencia que se pregunta sobre el ser, sobre qué sentido tiene vivir. Otra cosa es que las respuestas que dé la filosofía no sean tan alegres, tan entretenidas o tan cortas como la autoayuda o pasear por el campo. Pero si queremos comprendernos a nosotros mismos, el único camino es la filosofía, y es el que emprende Dante. Sobre el título de la comedia, ya ha dicho José Ángel, que se llamó inicialmente comedia. En la Edad Media había esta obsesión por el nombre de los libros, ¿no? Haciendo un poco de broma, yo diría que ahora cuando escribes un libro, la gran pregunta no es si es realmente profunda, Antonio, las reflexiones que has hecho en este libro, sino qué título le pondremos, ¿no? A ver qué título para que llame la atención y nos lo pongan en primera fila. Gracias a Dios esto en la Edad Media no iba así, el marketing estaba en otras líneas y él le pone comedia. El adjetivo de vida parece que se lo puso Boccaccio, ¿vale? Boccaccio era un gran admirador
es posterior, es más joven que Dante, y es un admirador de Dante, hasta el punto que, y no me resisto a decírselo, Boccaccio es contemporáneo de Petrarca, ¿de acuerdo? Y se conservan cartas entre Boccaccio y Petrarca hablando de Dante. Petrarca, que también era un exiliado por ser güelfo blanco, por su padre, por eso nació en Arezzo y no en Florencia, vio una vez en Verona a Dante, de acuerdo con su padre, pero le tenía una manía horrorosa a Dante, una pura envidia. Entonces están las cartas en las cuales Boccaccio le cuenta que en Florencia y en todas las ciudades italianas las iglesias se llenan para escuchar la lectura. Las iglesias de aquella época hacían a modo de teatro, ¿de acuerdo? Y la gente llenaba las iglesias para escuchar leída, porque muchos no sabían leer, la Divina Comedia. Y aquí, claro, pequeño paréntesis, ven, yo le tengo manía a la modernidad, pero claro, imagínense, en la oscura, ignorante y sucia Edad Media, la gente llenaba las iglesias para escuchar la Divina Comedia. En la supercivilizada, avanzada y superculto siglo XXI, la gente llena las calles de botellones para beber hasta enloquecer. Bueno, pero nosotros somos el mundo avanzado y poderoso. Y entonces Boccaccio le escribe cartas diciéndole el éxito de esto, ¿no? Entonces es divertido de leer, porque Petrarca, fíjese que Petrarca escribió todos sus libros en latino, no les he dicho, es conocido. Dante escribe la Divina Comedia en italiano, son las primeras obras en italiano, de hecho en dialecto toscano, es el que creará la lengua italiana, ¿no? Petrarca, que prácticamente pensaba en latín, escribió todas sus obras en latín, pero fíjense la moraleja, menos una, que es el cancionero, los poemas dedicados a Laura, que son los que le hacen mundialmente famosos, que le hicieron vivir como famoso, ¿no? Pero como le tenía una envidia tremenda a Dante, cuando ve las cartas de Boccaccio le contesta escribiendo Dante, pero si Dante escribe en italiano, como diciendo, es un cualquiera, escribe en lengua vulgar para la muchedumbre. Dice, yo no escribo para la muchedumbre, yo escribo en latín. Pero mientras dice eso y envidia a Dante, se dedica a repasar cada noche el cancionero y a añadirle un nuevo soneto en italiano, ¿no? Es decir, pues yo decía que Petrarca es el artista porque es una pose continua frente a la poesía de Dante, ¿no? Bien. Lo siguiente que uno ve cuando lee la Divina Comedia, ya les digo que yo solo doy apuntes porque claro, es imposible ahora en lo que resta abordarla toda, pero lo siguiente que uno nota, que siente cuando lee la Divina Comedia, también tiene que ver con la modernidad, es que cuando uno lee la Divina Comedia se da cuenta de que Dante prácticamente lo sabe todo. Es decir, el conocimiento de Dante es enciclopédico, de historia, de mitología, de geografía, una geografía medieval, tolemaica, ¿no? Geocéntrica, pero geografía, de física, lo sabe todo. Y claro, cuando estos días la releía para preparar la charla, claro, sentimientos de humildad, porque piensas, tengo que estar todo el rato mirando atrás porque ya no me acuerdo de este personaje, de este mito, de esta historia, ¿no? Es decir, ¿cuánto sabe Dante y qué poco sé yo? ¿No? En ese sentido, de nuevo la idea de una ignorante época medieval. No sé, Dante no era exactamente ignorante, sino mucho lo contrario. Y curiosamente apuntaba porque hace unos días salió la nueva ley de universidades, etcétera, de nuestro ínclito, no aquí apuntado ínclito, pero ya que estamos entre amigos, digamos, nuestro desastroso ministro de universidades, Castells, quiere acabar al parecer con el estudio memorístico, ¿de acuerdo? Está bien recordar, no sé si Castells ha leído la Divina Comedia, tengo mis dudas, pero en cualquier caso está bien recordar lo que Dante pone en el paraíso, nada menos que en boca de Beatriz. Dice, abre la boca, abre la mente, escucha mi argumento y consérvalo bien, porque no hay ciencia sin retener aquello que se aprende. Es decir, sin memoria, sin tener conocimientos en la cabeza, no se puede pensar. Da igual que esté todo en la Wikipedia de ideas, y eso lo tiene claro Dante, ¿no? Y por eso Dante puede hacer una obra magna absoluta en la que habla de todo. Y aquí, como les decía, por si luego ustedes quieren leer la Divina Comedia, vamos a hacer un poco de historia al respecto de Dante y su coyuntura, aunque, vamos a ver, para comprender a la Divina Comedia y para comprender a Dante, hemos de entender en qué coyuntura está, ¿de acuerdo? Él vive un momento de lucha, de la última lucha, entre el papado y el imperio, ¿de acuerdo? Que es la lucha de güelfos y gibelinos que ahora les explicaré. Y esto marca absolutamente su pensamiento, hasta tal punto que desde mi punto de vista, lo que hace es
dada las coyunturas la coyuntura histórica y dada su posición política, lo que hace es recoge el pensamiento filosófico y adapta el pensamiento filosófico, como veremos, a esa postura política y crea todo un constructo filosófico destinado a dar soporte a sus ideas políticas. ¿De acuerdo? Esto es algo muy común, pero también, si me permite la digresión, y por lo que estoy acabando, ¿vale? Es un error, porque aquí permítame que hable un momento sobre qué es pensar, ¿vale? Tendemos a equivocarnos a la hora de pensar porque tendemos a empezar con una primera piedra, que es el sentimiento, la ideología, nuestra posición, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí construimos nuestro pensamiento, es decir, tenemos una intuición, es injusto que haya ricos y pobres, y a partir de aquí construimos un modelo político. Eso está mal en su base, porque la primera obligación del filósofo es tomar distancia con sus propias creencias y opiniones, contradecirlas continuamente, porque el filósofo es un pesado, es como un tábano, no tiene suyos, no tiene partido, está solo y arremete siempre. La obligación del filósofo es arremeter siempre contra todos, él incluido. De hecho, Dante, que primero es güelfo y luego se hace gibelino, luego acabará marchándose y llega a decir que su partido es el de él mismo. En realidad es cuando Dante empieza a ser un filósofo de verdad, cuando se separa de todos, cuando se separa de sus intuiciones, de sus sentimientos, da un paso atrás y empieza a pensar en ese sentido. La cuestión del papado y el imperio me interesa mucho, probablemente a ustedes tampoco tanto, no los cansaré, pero para que se hagan una idea, ya en el siglo V, Papa Gelasio, el Papa, esboza lo que se llama la teoría de las dos espadas. El mundo está dirigido por dos espadas, la del emperador, ¿vale? Estamos todavía prácticamente en el Imperio Romano, y la del Papa. Y lo que viene a decir Gelasio ya se intuye o dice de una manera, digamos, un poco más escondida, es que, bueno, las espadas son importantes, pero la espada del Papa es la espada de la salvación eterna y de la vida eterna, ¿no? Entonces, ante la duda, pues la espada del Papa pesa más. Esto dura en el tiempo y además se apoya en una cosa que es la Donatio Constantini. Déjenme que les explique una cosa, porque esto es divertido y también tiene que ver con mi obsesión por la modernidad. Fíjense que ahora se habla de las fake news, de las noticias falsas, ¿no? Como un invento de las redes sociales, que hemos de defendernos, como un gran descubrimiento del Mediterráneo. Claro, si uno sabe un poco de historia le da un poco la risa, ¿no? Porque si bien la Iglesia ahora mismo está en un periodo, digamos, de decadencia, incluso de las personas que la dirigen, claro, ha tenido grandes personajes, ¿no? Entonces, podemos decir que más allá de los rumores, la gran fake news, la primera fake news de la historia es la Donatio Constantini. Es un documento que se elabora en el Vaticano por los secretarios del Papa en el siglo VIII, según el cual el emperador Constantino entrega el Imperio Romano al Papa, ¿de acuerdo? Y en esa Donatio Constantiniana le permitirá durante siglos a la media al Papa decir, bueno, es que no solo tengo la espada de lo espiritual, sino que el emperador Constantino nos dio a nosotros todo un testamento, todo el imperio. El único problemilla es que, claro, esto se escribió en el siglo VIII y Constantino murió en el siglo IV. Es decir, bueno, digamos que es relativamente falsa, pero coló durante muchos siglos. De hecho, Dante, aunque ataca la Donatio Constantini, está convencido de que fue real. Prácticamente hasta el siglo XVI los filólogos no dicen, hombre, esto no puede ser. Por eso digo, cuando les hablan de fake news y de novedades, no hay, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera las fake news, ¿de acuerdo? En ese sentido. Bueno, históricamente siempre ha habido una guerra en la cristiandad respecto de quién domina, si el poder espiritual o el material. Y aquí les había traído yo esta foto, que es la famosa humillación de Canosa, porque tenemos la idea de que la Edad Media el Papa dominaba mucho, mandaba mucho, etcétera, y aquí tenemos el epicentro de este mandato. Les explico. Es lo que se llama la querella, no sé si lo explicaron ustedes, la querella de las investiduras. En un momento dado en el que IV, el emperador alemán, claro, los obispados, los arzobispados, es mucho dinero, o sea, al final, como siempre, hay una lucha económica. Decidir quién nombra a los obispos o los arzobispos es decidir quién va a recibir el dinero. Y el emperador un día se cansa y le dice, los del imperio los elijo yo. Y el Papa le dice, no, los elijo yo. Hay una tensión, el Papa excomulgará a Enrique IV, y ¿cuál era el problema de la excomunión? No que Enrique IV pensara que iba al infierno, probablemente a Enrique IV esto le preocupaba muy relativamente, ¿no? El problema es que si un rey es excomulgado, inmediatamente sus vasallos quedan libres de obedecerle. Esto ya era más peligroso, porque lo que significa que estos vasallos quedan libres de pagar el impuesto a él. Entonces esto le preocupa.
Y esto es famoso porque el Papa Gregorio, que era un monje, el monje Hildebrando, se va a Canosa con Matilde de Canosa, que era una gran noble, y ahí espera al Papa, al emperador. Desde porque está nevando. Y el Papa se permitió un pequeño lujo de tenerlo, no se sabe si unas horas o unos días, de rodillas en la nieve delante del castillo, ¿de acuerdo? Para que hiciera penitencia y meditara sobre su horror de enfrentarse al Papa, ¿de acuerdo? Es un momento glorioso del papado, pero ya les digo que Gregorio VII, perdón, acaba mal. Y finalmente Enrique IV nombrará un antipapa, Gregorio les comulgará, pero esta vez ya nada, y las tropas del emperador entran mano militar en Roma, y el papa de salir, ¿de acuerdo? Y morirá pues en la penumbra, digamos, de ese sentido, ¿no? En fin, ya ven que en general, pese a lo que pensamos, al final, a lo largo de toda la historia, esta pugna entre el emperador y el papa acaba siempre por lo material, por lo militar, ¿de acuerdo? En realidad, con esto, todo el tema de la lucha efectiva entre papa y emperador se acaba aquí, desde un punto de vista teórico, pero continuará en Italia, porque a partir de Federico I Barbarroja, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba en una posición decadente, incluso en la propia Alemania, intentan hacer efectivo su poder en Italia, ¿de acuerdo? Ya no hay un problema de investidura, ya no hay un problema del Papa. Señores que curiosamente se une a las pequeñas ciudades. Y por otro lado, el partido de las grandes ciudades como Florencia, que se niegan a obedecer al emperador. Las pequeñas ciudades se unen al emperador para evitar ser gobernadas por las grandes, digamos. Se generan los dos partidos. Son dos partidos políticos. El partido de las grandes ciudades, para enfrentarse al emperador, pide ayuda al otro gran poder, que es el Papa. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos los güelfos, que son los que se apoyan, los que están con el Papa, y los gibelinos, que están con el emperador. Esos dos siglos en Italia son de guerras continuas, pero ya le digo, no tiene que ver ya con las investiduras, no tiene ya que ver con una idea teórica al respecto de qué espada es la más grande, sino quién gobierna en Italia. Florencia y las grandes ciudades se impondrán prácticamente siempre a los gibelinos, es decir, a las tropas del Papa, ¿de acuerdo? Y en Florencia especialmente. Y aquí, claro, aparece el ser humano, la antropología. Y es que una vez Florencia queda claro que es güelfa y que el emperador no va a entrar, claro, todos no podemos ser del mismo partido, porque ¿cómo nos repartimos el poder? No sé qué. Entonces, inmediatamente aparecen dos partidos, los güelfos blancos y los güelfos negros. Los güelfos negros, digamos, podríamos decirlos como los más extremistas, más derechistas, y los güelfos blancos un poco más en el medio, ¿de acuerdo? Y como dice el filósofo Carl Smith, la lucha a muerte siempre es contra el hermano, no contra el enemigo, sino contra el hermano. Es decir, que en Florencia se desata una lucha a muerte entre los propios güelfos, ¿de acuerdo? Y de ahí es donde será pues, exiliado. Y eso marca absolutamente todo el pensamiento de Dante, incluso todo el hacer de la Divina Comedia, porque de hecho él luchó en varias batallas y apoyó, digamos, a gibelinos. Pero todo esto, fijémonos que él es un hombre medieval porque su construcción política pivotará en torno a esta idea del papado y del emperador en un momento en que esto ya está absolutamente decadente. Les pongo un ejemplo porque prácticamente en época de Dante se produce lo que se llama la afrenta de Agnani, ¿de acuerdo? La humillación de Agnani. La humillación de Agnani es una ciudad italiana. Felipe el Hermoso, no el Felipe el Hermoso español, sino Felipe el Hermoso de Francia, que también acabó con los templarios, etcétera, se enfrenta al Papa también por el tema de los impuestos en Francia, ¿de acuerdo? Bonifacio VIII, que ya es un anciano, va a Agnani con un grupo de cardenales para excomulgarlo. Pero Felipe el Hermoso, como si ustedes lo ojean un libro de... No, digamos, ya no es un hombre medieval. Y cuando se entera que el Papa está en Agnani para excomulgarlo, envía a otro hombre todavía más moderno, Nogaret, su mano derecha, ¿de acuerdo? Con un grupo de mercenarios, toma la ciudad, asaltan la villa del Papa y ocurre algo que era impensable hasta ahora. De hecho, sigue siendo impensable ahora, pero más, fíjense ustedes, a inicio del siglo XIV. Y es que abofetean, Esciarra, uno de los soldados que tiene Nogaret, abofetea al Papa, ¿de acuerdo? En su silla, porque el Papa los espera en su silla. Ellos le exigen que no se excomulgue a Felipe el Hermoso, el Papa se niega y es abofeteado, ¿de acuerdo? Fíjense, claro, ya lo digo, en todos los libros de historia, esto se califica como un acto moderno, porque ya no es medieval, es un acto moderno. Al parecer,
asaltar la casa de un anciano y abofetearle es un acto moderno. Yo por eso me considero rabiosamente antimoderno, porque no le acabo de ver la gracia a todo esto, ¿no? En ese sentido, pues también aquí ya digo que Dante, frente a lo que le digan los libros, y también como proto-renacentista, Dante es un hombre medieval, porque los hombres modernos, los hombres del Renacimiento, como Felipe el Hermoso, Nogaret, ya no piensan en el emperador, ya no piensan en el papado, piensan en el reino de Francia, en los reinos particulares, está en otra historia. Dante sigue pensando en ese mundo que quedó atrás, ¿no? Y la idea del papado y el imperio. Fíjense que lo tiene tan presente que si ustedes leen la Divina Comedia y llegan al último círculo del infierno donde está Satán, Dante describe a Satán como un monstruo con 3 cabezas, ¿de acuerdo? Y cada una de esas 3 cabezas está masticando eternamente a un malvado. Esos 3 malvados son los 3 hombres más malvados de la historia, ¿no? Porque están en el último círculo y siendo comidos por Satán. ¿Y quiénes son? Pues en el centro está Judas Iscariote, el traidor a Cristo, rodeado de Bruto y Casio, los traidores a César. Es decir, ven de nuevo ese paralelismo, papado, imperio, el traidor a la religión, Judas Iscariote, y los traidores al emperador, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y además, con el tema este de que es un hombre medieval, toda la Divina Comedia, uno observa por parte de Dante un cierto tufo de condena continua, es algo muy medieval, del comercio, del intercambio de riquezas. Una de las cosas que dice por las cuales Florencia ha empeorado, se ha venido mal, es decir, porque han venido nuevos ricos, han venido gente de otros pueblos, solo pensamos en el dinero. Entonces él llega a escribir en el canto 16 del infierno, los nuevos ricos, y Florencia, y ahora lo lamentas, ¿no? En este sentido. Un filósofo español, aunque vivió toda su vida en Estados Unidos, de hecho los americanos lo consideran, norteamericanos, George Santayana, o Jorge Santayana, tiene una obrita que son 3 poetas filósofos, Lucrecio, Dante y Goethe. Y Santayana reflexiona y viene a decir que en realidad